Hasiko dugu gaurko ekonomiaren garapen eta azpiegitura batzordaren saioa. Gai zerrendako lehenengo puntua, 2018ko ekainaren 6an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badagokio onestea. Baten batek eragozpenik baldin baduka esan dezala eta bestela ontzat emango dugu beraz. Gai zerrendako bigarren puntua, batzordak eskatutako agerraldia, azalpenak eman ditzan Europako Kontu Auzitegiak abiadura handiko trenari buruz egin duen txostenaren inguruan. Egilea EH Bildu taldeko Otero jauna eta beste agerraldizkaria ere bai Elkarrekin Podemos taldeko Becerra Karolo izan da. Beraz, eurei hitza eman aurretik nahiko nuke eskerrak eman eta arratsalde on eman ere bai Tapia sailburuari eta baita ere berarekin batera etorri den Aiz sailburu ordeari. Behin hori esan da, hitza dauka ekimen aurkeztutako taldearen ordezkariak, beraz, Otero jaunak dauka hitza. Barkatu, Becerra jauna, baina Becerra jauna ez dagoenez, Martínez Zatonek hartuko ditza. Bai, arratsaldeon. Duela aste batzuk kontuen Europako epaitegia Europako abiadura handiko tren sareri buruzko txostena argiratu zuen. Tituluan nik uste oso argi izan direla kontu epaitegietakoak. Hain zuzen ere, euskaratu dut, ez da realitatea, sistema zatikatua eta ez eraginkorra, no una realidad, sino un sistema fragmentado ineficaz. Eta askotan esaten dugun bezala, gaur mai gainean daukaguna aldez aurretik bagenekien HT proiektua porrot handi bat zela, bai alde ekonomikotik, bai sozialki eta bai ingurugiroaren aldetik. Baina orain esan dutenak ez dira izan HTren aurkako taldeak edo EHUko irakasle batzuk, baizik eta kontuen Europako epaitegia. El Tribunal de Cuentas Europeo afirma que la velocidad muy alta no es necesaria en todas partes, que los controles de rentabilidad son poco frecuentes y que los sobrecostes, retrasos en la construcción y la entrada en funcionamiento son una norma en lugar de una excepción. A pesar de que conocemos la respuesta del Gobierno a través de las declaraciones que hizo la señora Tapia, en nuestro caso y desde nuestro grupo queríamos escuchar la opinión del Gobierno, de la señora Tapia del Departamento de Desarrollo Económico, la opinión sobre este informe y sobre si este informe ha generado alguna reflexión en el Gobierno más allá de lo que hemos escuchado sobre los plazos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Martínez jauna, ondoren, Otero Euskal Herria Bildu taldeko ordezkariak Otero jaunak dauka hitza. Bai, arratsaldeon guztioi, eskerrak berriro eta nola ez, Arantxa Tapia eta Antonio Aizi hemen egoteagatik agerraldi eskaera honen ondorioz, eta dakizuen bezala, gaur txosten baten inguruan hitz egiteko asmoa dugu, txostena hau duzue, Europako Auzitegi kontuen auzitegiak edo ateratakoa, baina agerraldia ez da bakarrik, txostenaren inguruan hitz egiteko edo txostenaren bakarrik, baizik txostenaren ondorioz, zuk zerorrek Tapia Anderea egin zenituen adierazpenengatik, ez da, duela 3 asteko kontua da, eta, guk jakin bezain pronto, jakin min handia genuen, eta horregatik agerraldi eskaera hau, eta ezoiko habilitazio hau, ez da. Eta, zure adierazpenetan, harritu gintuen, ez da, nolabait, guri iruditzen zaigu albisteak edo etorri diren albisteak edo albiste nagusiak manipulatzeko saiakera bat egin zenuela, ezta albiste nolabait txarrak zirenak zuentzako onak bihurtzen saiatu zinatela, ezta. Eta azkenean iruditzen zaigu abiadura handiko sare osoarekin, baita euskaliarekin ere gertatzen ari da, bere garaiak Lincolnek esaten zuena, ezta, que se puede engañar a todos un tiempo, se puede engañar a algunos durante todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, ezta, eta horregatik ez naiz harritzen ere, txosten hau ikusita zuen lehendabiziko erreakzioa, uztailaren 30ean zubi baten erdian eta San Ignacio bezperan eguerdiko ordu bitardietan agerraldi hau jartzeko lehendabiziko
saiakera hori, azkenean gaur izan da, ordua ere ez da guztiz ona, eta zorionez ere gaur kazetariak ez ditugu bazkaltzen harrapatu. Eta, iruditzen zait dagoeneko eskuta ezina dela, eta Europak argi erakusten digu, eredu oso baten porrotaren berri ematen ari garela, ezta? Txosten honek porrot erraldoi baten kronika, edo kronika gordina besterik ez baita, ezta? Txostenaren inguruan, txostenak 4 galderei erantzun nahi izan die, ezta? Eta bertan esaten da. Se ha querido responder si las líneas de alta velocidad ferroviarias en la Unión Europea han sido construidas de acuerdo a un plan estratégico de largo recorrido, si se han implementado de una manera eficiente desde su coste, para eso han analizado costes, retrasos, sobrecostes, han querido analizar si las inversiones han sido rentables una vez terminadas y si la cofinanciación de la Unión Europea ha añadido valor. Y para responder a esto, se han analizado los procesos de toma de decisiones, los costes, las diferentes barreras como las administrativas, etcétera. Y para analizar todo ello se han utilizado procedimientos de auditoría, se han entrevistado a miembros de la Comisión Europea, estados, operadores, se ha trabajado con expertos externos para hacer análisis coste-beneficio, análisis de demanda futura, análisis de las conexiones, estaciones, etcétera. Se han analizado precios, tiempos y se han analizado más de 5.000 kilómetros de vías, más de la mitad de lo que está en marcha en Europa, y se han centrado mucho en el Estado español, ya que es quien más vías tiene. Dentro del apartado español se ha analizado también, aunque brevemente, la Y vasca, nuestro querido TAF. Eta konklusio nagusiak, eta hasieran eta amaieran esaten da, konklusio nagusiak hauek dira. Eta zuk zure adierazpenetan, zuk nahi izan zenuena komentatu zenuen, baina guk nahi genuke komentatzea, konklusio nagusietan esaten dena eta batzuk azpimarratzen ditut. Eta honen inguruan zuen iritzia jakin nahi du. Eta bertan esaten da, hemos hallado que los planes a largo plazo de la Unión Europea no están basados en un análisis creíble. Esaten du baita ere, no hay una red europea de alta velocidad y la Comisión Europea no posee herramientas ni poder en la toma de decisiones. Beste bat, la calidad del análisis de necesidades reales de los estados es baja, eta bereziki Espainiari buruz hitz egiten du. Y la solución alternativa de mejorar las líneas existentes a menudo ni se ha tomado en consideración, aunque los ahorros obtenidos al escoger esta opción pueden ser significativos. Bueno. La decisión de construir las líneas es a menudo política y los análisis coste-beneficio no son usados generalmente como herramienta para sostener una toma de decisiones eficiente. La alta velocidad es cara, con una media de 25 millones de euros el kilómetro y una tendencia actual de 40 millones de euros el kilómetro. Los costes podían haber sido en realidad mucho menores con pocas diferencias en su utilización. Esto es porque las líneas de alta velocidad no eran necesarias en todos los lugares que se han construido. La velocidad de funcionamiento está en un 45% de lo proyectado. Concluimos que la sostenibilidad de la cofinanciación europea está en riesgo. Juzgándolo con un punto de referencia, una línea de alta velocidad debiera tener 9 millones de viajeros para ser exitosa. Nuestro análisis indica que el número de personas que viven en el área de captación de 9 de las 14 líneas, de las que está incluida la Y vasca, y los pasos fronterizos auditadas, no tiene el potencial suficiente de pasajeros para ser exitosa. Podemos entrar después en más detalles, y entraremos, porque los detalles son jugosísimos, pero en cualquier caso, yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Hau da, zaharrak berri, Tapia Anderea. Ez dago hemen, ezer, dagoeneko ingurumen babeseko eremutik, eremu politiko batzuetatik, akademiatik, hainbat kontu auzitegietatik esan ez denik. Baina orain, jauzi importante bat eman da. Dirudienez, norbait, edo norbaitzu, nazkatu dira, eta Europako kontu auzitegia izan da, HTari osoko zuzenketa bat ipini diona. Eta oso modu kontundentean gainera. Horren aurrean, gutxienez gelditu, pentsatu, kontuak atera, zer egin dezakegun edo zer defenditu dezakegun aztertu beharko genukela iruditzen zaigu. Baina hori egin duzue inondik inora. Zure adierazpenak, iruditzen zait berriro azaldu beharko zenituzkela, baina, zuk kritika egin zenien denei. Osea, zuen buruari kenduta denei. Espainiar estatuari, Frantziar estatuari, atzerapenei, planifikazio falta, esan zenuen, retrasos inasumibles, no nos podemos permitir más retrasos,
esan dezute lehendakariak Sánchezekin hitz egin duela, gaia aztertu duela, zertan dagoen kontua ere jakin nahiko genuke. Eta esaten duzue, hemen bidaiarien kontua, kontu klabea da, baina hori ekiteko edo, bi kontu apatuz dituzu ezta, bat ardatz Europar badela, eta bestea merkantziak joango direla. Guk ez eta ez esaten dugu. Ardatz Europar hori txostenak esaten du ez dela beteko, ez dagoela inongo intentziorik Frantzian, eta merkantziak ere ez direla joango esaten dugu. Frantziar abiadura handiko lerroak bidaierentzako dira, Espainiakoak ere bai, Gasteiztik Burgosea antolatzen ari den edo prestatzen ari den lerro berriak ez ditu merkantziak eramango, eta bar, eta bar. Eta atentzia ditu zigun beste kontu bat da, gainkostuen inguruan, kazetari batek galdetu zizun gainkostuen inguruan, eta hemen bi kontu egon daitezke. Bat, edo ez duzue ulertu, Europako txostenak esaten duena, edo direktamente gezurra esan duzuen, nik ez dakit zer den grabe haua. Baina iruditzen zait, gainkostuei buruz hitz egiten duzuenean, 100% buruz hitz egiten ari zarete, eta hori ez da, inondik inora horrela, hemen azaltzen diren parametroetan. Eta hau, geroago azalduko dut, baina nahi nuke, gainkostuen inguruan egin dituzuen adierazpenak, hoiei buruez ere, komentarioren bat egitea. Guztia ikusita iruditzen zaigu, izan duzuen aldekotasun eta bultzada sutsu hori mantentzea oso zaila dela, oso une delikatuan gaudela gaiaren inguruan, eta ez dugu hitz egiten Euskal Y-koari buruz bakarrik, baita ere, baina ez horri bakarrik, baina kontutan izan behar da, beste lerro batzuk badaudela gaur egun martxan jartzeko intentzioarekin, obrarik ez den tramoak dira, eta iruditzen zaigu, honen inguruan ere, zuek mantentzen duzuen bultzada hori mantendu ordez, guzti hau auzitan jarri beharko genukela gutxienez, hemen esaten diren kontu larriak izan da. Eta momentuz hori, gero jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Otero jauna. Behin hasierako aurkezpena egin ondoren, Tapia sailburuak dauka hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, arratsaldeon guztioi. Galdetu dituzuen ia guztiak pentsatzen dut hasierako aurkezpenean ditudala, baina hala ere ez badia horra agertzen, jarrai genezake ze oraindikan txanda pare bat izango ditugu. Lehenik eta behin gauza bat argitu nahi nuke Otero jauna, alde batetik manipulazioa esan duzu, ez dut onartzen hitz hori, zeren, esplikatuko dut zergatikan egin ditudan adierazpen horiek eta manipulaziorikan inondikan inora ez. Eta bestea, uztaila eskatzen dezuenean habilitatzea, uztailak uste dut 31 egun dituela, uztailak 30 guretzako lan eguna da, gobernu kontseilua dago, 31 ni dakidala Gasteizen etzan jai, baina onartzen dut, beste egun bat bilatza eta egun hau bilatu dugu. Baina ez dauka inongo zentzu berezirikan, baizik eta guretzako 31 egun izanikan abilak, 30 ere abila zela, besterikan gabe. Etzen beste intentzioerikan. Beraz, eskatzen danean habilitatzea uztaila, pentsatzen dut uztaila osoa zela, etzala 15 aldia edo 20 egunekoa. Dena den, az gaitezen eskatu dezuenarekin. Aipatzen dezun bezala, Tribunal honek, epaitegi honek, kontuen epaitegiak, Europako kontuen epaitegiak azterketa bat egiten du, abiadura handiko loturei buruz, eta batez ere egiten du, Europar Batasunak diru batzuk jarri dituelako, hainbat lotura martxan jarri alizateko, eta noski kontuen epaitegiak beste administrazioetan bezala, aztertzen du ze gertatudan jarri dituen diru horiekin. Beraz, logikoa da hori egina alizatea. Ez bakarrikan estatu mailan, Espainiako estatu mailan, baizik eta Europa osoan zehar 10 lerro desberdin, 10 lerro desberdin beste hainbat estatutakoak aztertzen ditu, dirua jarri duelako. Hori argi utzi dezagun. Zein dira kritika oinarrizkoak gure iritziz, nire iritzia eskatu dezu, gure iritziz zein diran kritika oinarrizkoenak. Alde batetikan, abiadura handiko trenaren inbertsioak egiterakoan, ez direla konexioa kontutan izan, eta korridore Europar nagusiak ez direla kontutan izan. Eta horiek,
nolabait aipatzen du eta zuk argi utzi duzu, Europar Batasunak ez daukala inolako erabakimenik estatuengan. Hau da, naiz eta definitzen ditun zein diran korridore nagusiak, bai energiaren inguruan, baino baita ere garraioaren inguruan, gero estatu bakoitzak ez diola kaso handikan egiten Europar Batasunak esaten dionari, Europar Komisioak esaten duenari. Eta zentzu honetan aipatzen duenean konexio falta hori, estatuari dagokionean bi konexio dira. Iberiar penintsula lotzen ditunak Europarekin. Ardatz Atlantikoa eta Ardatz Mediterranea. Beraz, etortze bagea gure kasuan Ardatz Atlantikoari buruzari dira eta Y-ko Ardatz Atlantikoko zati bat da. Hori alde batetikan. Eta bigarrenetikan aipatzen ditu baita ere, eskaera eskasa izan daitekela linea batzutan. Eta aztertzen ditu hainbat linea estatu desberdinetakoak. Si analizamos lo que es la planificación de red prioritaria y lo que corresponde a la Y vasca. Bueno, la Y vasca está incluida dentro de uno de esos 14 proyectos prioritarios que se establecen ya en la cumbre de Essen en el año 94. Se establecen proyectos prioritarios en el ámbito energético y en el ámbito del transporte. Y se establecen esos 14 proyectos que debían estar finalizados para el año 2010. En el año 94 se habla de 2010. Estos corredores, además, estas propuestas fueron votadas por el Parlamento Europeo, ratificadas y dotadas de financiación para su ejecución. De ahí que la Comisión Europea, una vez que los ha finalizado, el Tribunal de Cuentas Europeo audita qué es lo que ha ocurrido con esa financiación en esos corredores prioritarios, que tienen como objetivo principal integrar, cohesionar y vertebrar Europa. Eso es lo que se dice en el año 94. Y la Y vasca, esa parte de conexión entre las tres capitales vascas, se encuentra incluida en la línea sur, en la Madrid-Vitoria-Dax de la red transeuropea de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Y así es calificada desde el principio en el corredor TEN-T número 3. Así está definido desde entonces. ¿Qué más? Dice el Tribunal de Cuentas que los Estados planifican esas líneas con criterios estrictamente estatales, a nivel estatal, y que no tiene en cuenta los criterios europeos. Y en ese sentido, tanto la Y vasca, es decir, la conexión del corredor atlántico, como la conexión Barcelona-Figueres, deberían tener un carácter prioritario, puesto que son los dos lugares por los cuales la península ibérica se conecta al resto de Europa. Y el Tribunal de Cuentas critica, además, que la Comisión no tenga capacidad para imponer la prioridad de esos enlaces transfronterizos. Esos dos en lo que corresponde a nuestro caso, pero también otros otros enlaces transfronterizos en otros lugares de Europa. Afirma en ese sentido que tenemos más que una red conectada, un mosaico de líneas, y yo sí quiero recordar que la Y vasca es una parte de esa red europea, no es un mosaico inconexo, no pretendemos conectar las tres capitales, Bilbao con Vitoria y con Donosti, sin ninguna otra conexión europea, sino todo lo contrario. Nuestra prioridad es poner en marcha esa conexión europea. Sin embargo, llama la atención en el propio informe que, a pesar de criticar esa desconexión o ese mosaico inconexo, cuando hace referencia a la demanda de viajeros de la Y vasca, se queda únicamente en lo que es la demanda de viajeros de la Y vasca, sin tener en cuenta toda la conexión. Pero bueno, nos llama la atención simplemente. ¿En qué estamos o qué es lo que también conviene resaltar? Pues que las críticas, sobre todo, no están dirigidas a esas líneas prioritarias que están definidas desde el año 94, sino que van en general a otras líneas que no se encontraban entre esos corredores prioritarios. En concreto, en el Estado español habla de que el Estado se ha beneficiado en un 47,3% de los fondos puestos a disposición por la Comisión Europea para el desarrollo de la alta velocidad y que, sin embargo, todavía están pendientes de conclusión ambas conexiones transfronterizas, por lo cual no se garantiza que exista una plena conexión europea. Es, por tanto, un poco paradójico que el Estado español trabaje en la incorporación de nuevos tramos a esos corredores ya existentes, cuando todavía no ha finalizado los que ya se encontraban calificados como prioritarios. En este sentido, decíamos que el informe, a pesar de ser crítico con una serie de actuaciones que se han llevado a cabo, sigue poniendo el énfasis en que la red de alta velocidad europea tiene que ser una red conectada, tiene que ser una red perfectamente definida y que los tramos
fronterizos interestados tienen que ser los prioritarios, y en ese sentido la ley vasca cobra importancia. Es a esto a lo que me refería. El informe indica que los aspectos a tener en cuenta en el momento de poner en marcha corredores de la red europea de alta velocidad, hay que tener en cuenta dos aspectos principales: que sean corredores prioritarios europeos, y me repito, que estén calificados ya entre esos que aparecen ahí, que ustedes los conocen perfectamente, y que además actúen contra el efecto frontera. Y desde luego, en ese caso, la ley vasca cumple con ambos requisitos. Hablaba además, el señor Otero hacía referencia a algo en el que quiero hacer un especial hincapié, y es en que en estos momentos es imposible, en nuestro caso, actualizar la red que ya existe, tanto la de Renfe como la de Euskotren, para ser operativa en el sentido que lo dice, que nos pide Europa, pero no lo digo yo. Ya en el año 80, siendo consejero el señor Stomba, se hizo precisamente ese análisis. Se hizo un análisis muy concreto, y dice el propio informe, decía que el diferente ancho de vía es con diseño del siglo XIX y trazado sinuoso, hace que la adecuación de la red actual no tenga ninguna viabilidad técnica. En el año 80 se recoge eso. Se analizó la factibilidad de actuar sobre la red existente tanto de Euskotren como de Renfe, y quedó demostrado que no se puede modernizar una red del siglo XIX sobre un trazado sinuoso, coexistiendo con espacios urbanizados, y que la única solución era la construcción de una nueva red conforme a los estándares del siglo XX o XXI. Por tanto, ese análisis se ha realizado, y en nuestro caso no es de aplicación, no es posible aplicar únicamente una modificación de la red actual. ¿Por qué? Pues por una serie de aspectos. En primer lugar, el ancho de vía. Tenemos que tener un ancho de vía de conexión a la red europea, es decir, un ancho estándar, un ancho denominado UIC, que no cumple ni la red de Renfe ni la de Euskotren. Y ustedes me pueden decir, ¿se puede habilitar un tercer hilo? Bien, un tercer hilo se puede habilitar para distancias cortas, pero no para distancias muy largas, puesto que una de las vías se desgasta muchísimo más que la otra y genera graves problemas. En segundo lugar, la Directiva de Corredores Prioritarios Europeos dice que la red tiene que tener una serie de parámetros definidos. Por una parte, tiene que estar proyectada para una velocidad de aproximadamente 250 kilómetros hora. Puede ser mayor, pero ahí tiene que estar, 250 kilómetros hora. Con radios y pendientes definidas, ustedes lo recordarán, radios de 3.000 metros y pendientes de 15 milésimas. En segundo lugar, en nuestro caso, en cuanto a la conexión con Francia, debemos eliminar los cuellos de botella y eliminar ese aislamiento ferroviario que tenemos en estos momentos, que nos obliga a hacer un cambio de ancho de vía, es decir, cambiar la máquina, cambiar todos los vagones y cambiar los coches de pasajeros en la frontera. Como siguiente aspecto, tráfico mixto. Tenemos que dar una respuesta a también la saturación que se produce en nuestras carreteras, y puesto que tenemos que hacer una vía nueva, que es necesario, vamos a hacerla mixta para que puedan transitar por ella tanto viajeros como mercancías. En el caso francés hay una red nueva, sí es cierto, de alta velocidad, pero puesto que tienen el mismo ancho y el ancho estándar, las mercancías pueden circular perfectamente por la red actual. Luego, simplemente con conectarnos a la actual línea de la existente en este momento en Francia, seríamos capaces de que no se produjera ese efecto frontera y poder continuar. Mejora de accesibilidad, además, habla de accesibilidad el informe, habla de accesibilidad de entrada en capitales, de mejorar la situación, de que existan beneficios sociales como consecuencia de introducir el tren en las capitales y de tener paradas intermedias, aún a costa de bajar la velocidad de los 300-350 hasta los 250. Y lo dice el informe también. Fomentando la intermodalidad con otros modos de transporte y siendo conscientes de que en nuestro caso tenemos un terreno muy montañoso que nos obliga a ir con un 60-70% del trazado en túnel. En cuanto a demandas, las demandas agregadas con origen y destino en Euskadi, que son captables por la IVASCA, según todos los análisis y a los que hace referencia además el informe, por una parte son los tráficos internos, intercities en Euskadi, que están alrededor, como tráficos esperados, porque hasta que se ponga en funcionamiento no lo podemos saber, de 2,6 millones de viajeros. En el de larga distancia Madrid-Euskadi estarían alrededor de 1,7.
media distancia interregional entre Euskadi y otras comunidades autónomas alrededor de 1 millón, y en el corredor del Ebro, una vez conectado con Nafarroa, a través de Nafarroa, de Zaragoza hacia Barcelona, serían alrededor de 350.000 viajeros. Por tanto, dentro de lo que es el conjunto del Estado serían alrededor de 5,6 millones. Pero lo que nos resulta un poco sorprendente dentro del informe es que no se tiene en cuenta el largo recorrido internacional, lo que sería desde Euskadi hacia Europa, es decir, pasando la frontera, que para eso se pone en funcionamiento, y las relaciones que podrían darse con Iparralde, con Burdeos, con Dax, alrededor de 1,4. Todo ello nos lleva a alrededor de 8 millones de viajeros, que son, creemos, los números con los que deberíamos trabajar. A ello habría que añadir el tráfico previsto en mercancías, con los que se están manejando hoy en día en función de la autopista ferroviaria que se está trabajando entre Vitoria y París-Durgues, con 10 circulaciones diarias, entre el ámbito de mercancías de Jundiz por la I Vasca, con 17 circulaciones diarias, y de mercancías viniendo por Alsasua hacia la I Vasca, con 4 circulaciones diarias. No se ha tenido en cuenta, creemos que debería tenerse en cuenta, y, por tanto, no generalizar el número mágico de los 9 millones de viajeros para decir que una línea puede o no ser rentable. Pero, en cualquier caso, con los 8 millones de viajeros previstos más las mercancías, creemos, desde luego, que debería considerarse. Y no es lo mismo considerar una línea periférica, una línea no prioritaria, que una línea prioritaria, sabiendo además que en nuestro caso partimos de un escenario diferente, un escenario en que la infraestructura es imposible de modificar, que no podemos sustituir o renovar el diseño, sino que tenemos que hacer una infraestructura nueva. Demandas. ¿Cuáles son las demandas agregadas con origen destino Euskadi que se pueden captar? Bueno, si analizamos lo que ocurre, la relación entre la disminución de tiempo de recorrido con el aumento de la demanda, vamos a analizar únicamente lo que está ocurriendo. En otros ejemplos, porque todavía no podemos ver lo que ocurre en la I Vasca, puesto que no está en funcionamiento. Si observamos el ejemplo de Iruña, vemos que podemos pasar de 166.000 viajeros a 475.000 por haber reducido el tiempo de recorrido en 1 hora 45 minutos. Y en el conjunto de la línea, pasando por Iruña, ha aumentado un 163% debido precisamente a esa reducción de tiempos de viaje. Si nos fijamos en la París-Burdeos, que entró en funcionamiento en julio de 2017, en un año se ha incrementado la demanda entre ambas ciudades en un 50%. Lo que se preveía como 10 millones de viajeros han subido hasta 18 millones de viajeros. Y es más, el tráfico hacia Iparralde también se ha incrementado en un 44%. Si existiera una buena conexión entre Iparralde y, en este momento, todo lo que puede ser la I Vasca puesta en funcionamiento, si del París-Burdeos del 50% hemos bajado al 44%, por mucho que se redujera, tenemos un aumento también de viajeros desde Iparralde hacia Hegoalde que puede ser considerado realmente relevante. Datos que ya existen a día de hoy. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos como consecuencia de una línea antigua del siglo XIX? Pues entre Bilbao y Vitoria, entre Bilbao y Gasteiz, tenemos en estos momentos que tardamos 2 horas 20 minutos con un trazado que puede ir alrededor de... los trenes circulan a 40 kilómetros hora, con un trayecto en autobús de 52 minutos como comparativa. Entre Bilbao y Donosti, un trazado también del siglo XIX, a la misma velocidad, 2 horas 45 minutos, frente al autobús en hora y media, algo menos de hora y media. Entre Bilbao y Donosti entre Vitoria y Donosti es donde mejor se encuentra la línea, una línea donde el tren puede circular a 85 kilómetros hora, en hora 32 minutos se puede hacer, cuando en autobús se hace en hora 18. Lo que observamos es que las velocidades comerciales hacen que estas líneas no sean competitivas para esas líneas de medio recorrido, con trazados, quiero insistir, de hace más de 100 años, trazados del siglo XIX, que tampoco son susceptibles de grandes mejoras, a pesar de que algunas se está realizando. ¿Cuáles serían los nuevos tiempos de recorrido? Bueno, pues ahí los tenemos más o menos analizados, desde Madrid a Bilbao, Madrid-Burgos, Burgos-Vitoria, bueno, todos los que ustedes quieran se encuentran ahí más o menos analizados, donde vamos ahorrando en tiempos de recorrido bastante. Luego eso, si lo extrapolamos a los datos que estábamos viendo, podemos observar que el número de viajeros atraíbles por la I Vasca sería elevado.
¿Qué indicadores tiene una infraestructura de estas características, entre otras? Bueno, el informe, tal como me señalaban los solicitantes de la comparecencia, indica que el coste medio de la alta velocidad por kilómetro en Europa en lo que se está construyendo es de 25 millones de euros por año. Por kilómetro. Si consideramos además la morfología de la Y Vasca, quiero recordar, con un 60-70% en túnel, y analizamos el coste de la plataforma, lo que está cerrado a 2015, lo que nos queda por finalizar, le añadimos la superestructura, que por cierto en el informe no está, bueno, pues observamos que el coste por kilómetro es de 27,40 millones de euros por kilómetro. Por tanto, es un coste elevado, no lo voy a negar, pero está en línea con lo que Europa está diciendo que cuesta un kilómetro de alta velocidad. Si lo comparamos con un segundo indicador, que es el coste por minuto que se ha ganado, es decir, por cada minuto que vamos a ganar en tiempo, ¿cuánto nos cuesta esta infraestructura? Pues analizamos con el cuadro previo en el que entre las 3 capitales únicamente, analizando capitales, el conjunto del tiempo que se ahorra son 4 horas y media aproximadamente, y analizamos el coste de toda la infraestructura con esos minutos que hemos ganado, nos sale que el coste por minuto ganado es de 17,34 millones de euros. Y si analizamos cualquiera de los tiempos que aparecen en el propio informe, y no voy a ir a la peor, que es la de Stuttgart-Múnich, que cuesta 368,7 millones de euros por minuto que se gana, podremos ir a la menor, que es la del eje atlántico en general, un 34,6 millones de euros por minuto, o la del Rin-Ron en Alemania, 34,5 millones de euros por minuto. No son datos míos, están en el propio informe. Luego podemos decir que además en la Y Vasca el gasto, el coste por kilómetro y por minuto ganado realmente, en cuanto a minutos, es significativamente menor, y en cuanto a coste kilómetro es comparable al del conjunto de la Unión Europea. Si analizamos beneficios socioeconómicos, también en función de todos esos datos, que tampoco me voy a parar a señalar, el TIR económico-social de los datos del propio informe es de un 6,21% en el caso de la Y Vasca. Es decir, un índice suficientemente alto considerando los términos generales con los cuales analiza la Unión Europea la rentabilidad social, que habla de que un proyecto puede ser rentable socialmente si supera un 3% de retorno. En nuestro caso, si analizan ustedes los datos, es un 6,21% el retorno. Por tanto, también desde ese punto de vista se ha hecho el análisis. Si analizamos los sobrecostes, de los cuales también me preguntaba el señor Otero, a lo largo del proceso constructivo tenemos que analizar que se van haciendo sucesivos análisis, por una parte en el estudio informativo, que es en una escala 1:25.000, es decir, los ratios constructivos todavía, lo que va a costar es muy aproximado todavía. Aparece una segunda revisión en el proyecto básico, es decir, cuando ya estamos bajando más al terreno, en escala 1:5.000, y en el proyecto constructivo, que es el que va a ser el de base licitación, que son los precios unitarios con los que realmente debemos trabajar, y trabaja el propio informe. A eso hay que añadirle que se han producido una serie de actualizaciones. Por una parte, de actualización normativa y de legislación, en lo que hace referencia además en la aplicación de directivas europeas en el tema de seguridad en túneles, de lo cual creo que hemos hablado también en el Pleno. En cuanto a la integración ambiental y paisajística, en nuestro caso, en el tramo guipuzcoano, la infraestructura tiene más de 3 kilómetros en falsos túneles, condicionantes geotécnicos que nos han obligado a hacer más campañas posteriores por la imposibilidad de hacerlo en el momento correspondiente. Se han modificado algunos aspectos en estudios informativos y proyectos básicos. El IVA también ha sufrido variaciones del 16 al 18 y al 21, y la duración de las obras hace que también tengamos que reajustar todos esos costes. Bueno, los sobrecostes voy a analizar el correspondiente a lo que es el tramo a cargo del Gobierno vasco. Se licitan en función de los proyectos constructivos por un importe de 1.699,81 millones de euros. Y el presupuesto ejecutado
en función de lo que está vigente a julio de 2018, es decir, absolutamente actualizado, comparado con esos 1.699 que también hacen referencia a esos proyectos, es de 1.845,66 millones de euros. Es decir, supone un sobrecoste, un incremento del 8,58% sobre el presupuesto de licitación. ¿Y por qué utilizo ese presupuesto de licitación y la ejecución real? Porque los ratios que utiliza el informe son precisamente esos. Y, por tanto, podemos decir que estoy por debajo de ese 10% del que yo hablaba y que los ratios son bastante más eficientes que cualquiera de las líneas de las que estamos hablando en el propio informe y que he querido recoger en esa tabla. Luego, si nos fijamos, el que más se parecería al de la I vasca sería el del tramo del TGV entre Lyon y Marsella, por no hablar de lo que puede ser el Stuttgart-Múnich, que se pasa hasta un 622,1%. Y esto, permítanme hablar únicamente de sobrecostes económicos, porque esta infraestructura ha tenido, además de sobrecostes económicos, otro tipo de sobrecostes personales, en los cuales aquí me gustaría citar a una persona como Inaxio Uria. Y eso también hay que considerarlo. Como conclusiones, bueno, estamos obligados de alguna forma a realizar a poner en marcha una nueva línea, puesto que es imposible actualizar ninguna de las existentes, con un ancho de vía compatible con el europeo, con el de la UIC, con un acceso a centro de ciudades, que nos lo hemos planteado como un objetivo prioritario, tal como ustedes saben, que provoca una captación de demanda de alrededor de 8 millones de viajeros, captado sobre todo del avión o del vehículo privado, y que va a posibilitar además la descongestión de nuestras carreteras, eliminando al menos parte de esos vehículos pesados que transitan por Viriatu todos los días. Que va a posibilitar la conexión directa con Europa en modo ferroviario, tanto en larga distancia como en media, como utilizando servicios intercities. El coste de la construcción, tal como hemos visto, teniendo en cuenta la proporción de túneles y el terreno montañoso en el que nos movemos, es de aproximadamente 27,4 millones de euros por kilómetro. Cuando el informe habla de una media europea de 25, no estamos tan alejados. Cumplimos con las condiciones que el informe remarca como prioritarios, que es el de formar parte de ese corredor europeo ya definido en el año 94, eliminar el efecto frontera o lo que denomina el cuello de botella, fomentando la interoperabilidad con un uso mixto, viajeros y mercancías, garantizando la conexión de Euskadi con Europa, en nuestro caso, en cualquier caso de la península ibérica con Europa. Y además tiene la utilidad de formar parte de un corredor europeo prioritario, quiero insistir, trayendo además beneficios sociales tanto a nivel europeo en su conjunto como a nivel de Euskadi. Y esa es la lectura principal que hacemos desde el Gobierno al informe mencionado. Eskerrik asko.